Muy bien, buenas noches. Entonces vamos a continuar con nuestro estudio de las 613 Misbot, pero estamos mirando las categorías de las 613 leyes. Hoy corresponde la parte número 2. Hace 8 días hicimos la parte número 1 y así entonces vamos a continuar. No sin antes decir que son 34 categorías, que son las separaciones que se otorgaron a estas leyes, ¿cierto? Que se consagran en la Torá. Y decíamos hace 8 días que Torá significaba ¿qué? Lo primero que tenemos es que habían cuatro referencias. Decíamos, la Torá es la perfecta instrucción del Señor. La perfecta instrucción del Señor. ¿Cómo así la perfecta instrucción del Señor? ¿Por qué la Torá es la instrucción perfecta del Señor? Ok, y si es un manual de vida, y si la Torá es perfecta instrucción, ¿por qué entonces no la estamos tomando como eso? ¿Sí? Que nos enseñaron que eso no era para nosotros. Sí, solo que era para los judíos, que nosotros vamos por las frescas, ¿no? Decíamos también que la Torá es las direcciones perfectas de un padre amoroso. Y decíamos, yo sé cómo quitar esto para que no vuelva a aparecer. Y decíamos en ese sentido, las direcciones perfectas de un padre amoroso. ¿Qué decíamos sobre eso? ¿Qué puntualizamos? Dios castiga con amor. Sí, eso es verdad. Dios castiga, pero no deja de amarnos. Pero porque Dios nos ama y porque es un Padre amoroso, otorga sus leyes para que nosotros podamos seguirlas y tener una vida mejor. ¿En dónde? En este mundo y en el venidero. Porque la aplicación y la validez de la Torá, ¿cierto?, se reflejan no solo aquí en la tierra, sino en la vida venidera, ¿cierto? Las leyes perfectas para vivir nuestra vida. O sea, si usted quiere vivir una vida perfecta, pues debería abrir la Biblia y ajustarse a ella. Listo. Si usted quiere no tener problemas con el vecino, haga lo que dice la Torá, ¿cierto? Si usted quiere tener buena vida, haga lo que dice en la Torá. Si usted quiere tener bendición, haga lo que dice en la Biblia. Y así sucesivamente, ¿cierto? La Torá se mantuvo en el Mesías, ¿cierto? Y se supone que debemos ser como él, decíamos para empezar la enseñanza hace 8 días. Si el Señor mantuvo la Torá, si en la época del Señor la Torá estuvo vigente, nosotros no tenemos por qué echarla atrás. Tenemos que validarla y tenemos que continuar las enseñanzas de Dios. Entonces, estábamos en la cuarta categoría de 34. ¿Sí? ¿Cuáles son las anteriores, Laura? Son, pues primero, ya saber que Jacob existe. O sea, tiene que ver con el nombre de Dios, ¿cierto? La otra es sobre la Torá. Sobre la Torá. Y la tercera son las señales y los símbolos. Las señales y los símbolos. Y hoy la cuarta tiene que ver con las oraciones y bendiciones. Y decimos decir el Shema por la mañana y por la noche. Fíjese que eso nos hace falta, ¿cierto? Cuando nos levantamos debemos decir Shema. Y cuando nos acostamos debemos decir Shema. ¿Por qué? el reconocimiento de que Él es un solo Dios y quien nos sustentó durante el día y durante la noche. Vamos a Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio 6. Capítulo 6 de Deuteronomio. Deuteronomio. Y vamos a leer el versículo 4.
Pero podríamos leer desde el versículo 1. Mire lo que dice el versículo 1 hasta la... Bueno, vamos a leerlo. Dice, ¿estos qué es? Estos implica que de ahí para atrás se ha determinado algo, ¿cierto? Estos. Y dice, estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Elohim mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Entonces, cuando se lee todo el versículo, entendemos que estos, inmediatamente atrás, están refrescados, o más bien se han presentado los mandamientos del Señor. Y es apenas obvio porque si miramos el capítulo 5, ¿cierto? Versículo 7 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El versículo 8 dice, no harás para ti escultura ni imagen, y así sucesivamente. El 11, no tomarás el nombre de Jehová tu Elohim en vano. El 12, guardarás el día de reposo para santificarlo, ¿cierto? El 6 días, desde el 13, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo, y así sucesivamente. El 16, honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Elohim te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Elohim te da. El 17, no matarás. ¿Les suenan conocidos? Pues son los 10 mandamientos, los 10 preceptos, ¿cierto? Entonces, y ahí se presenta específicamente el recuerdo en el libro de Deuteronomio de las leyes. Y luego dice, estos pues, que es el capítulo 6, versículo 1, son los mandamientos. Y el 2 dice, para que temas a Jehová tu Elohim, guardando todos sus estatutos. Mire que hay un para qué. Un para qué. Y este para qué no es suave. Los mandamientos del Señor están para que temamos al Señor, ¿sí? Para que temamos al Señor. Dice el 2, para que temas a Jehová tu Elohim, guardando todos sus estatutos. ¿Se dan cuenta que dice todos? No dice un poco, o tan solo algunos. Y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y tu hijo, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Para que tus días sean prolongados. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si cumplimos la ley y nuestros días no son prolongados? ¿Cierto? Es que yo creo que esos días prolongados no se refiere tanto en los días físicos que tengamos aquí en la tierra, sino en los días venideros. Puede ser. Porque mire, por ejemplo, el rey Josías. El rey Josías dice que fue perfecto delante del Señor, que todo lo que él hizo fue súper bien. Y el tipo murió no de tantos años, él murió joven. Y dice que no hubo rey que se levantase como él quisiera lo bueno delante de Josías empezó a los 7 años, 7, 8 años a gobernar. 30 y pico de años. Y murió. O sea, el tipo murió como de 50 años, murió joven. Y dice que él no se desvió ni a derecha ni a izquierda. Y sí, lo mató el faraón. Mire, yo le he dado... Pero eso tiene una explicación. Y lo que pasa es que le dijo que no saliera contra Egipto, porque eran... Y él se paró contra Egipto y... Correcto. No, ese es otro. La confusión. Ese es el rey de Israel. Confusión.
No, ese es uno de los reyes de ¿Cuando dio Israel. la flecha? No, No, esa es la guerra. Ahí eso fueron dos reyes. Uno de Israel y uno de Judá. Pero el de Israel se disfrazó del otro y rota aquí igual. Listo. Entonces, bueno. Entonces, fíjense que para lo que sea, hay que darle gloria a Dios. Y esto tiene que ver con qué? Con lo que dice Pablo. Pablo decía que para él el morir era ganancia. ¿Por qué? ¿Por qué el morir es ganancia? Porque iba a costar eternidad con el Señor. Porque va a estar en la presencia del Señor. ¿Sí se da cuenta? Sino que por amor de la iglesia o de la congregación es que se queda, es que anhela quedarse. Y yo pienso que a veces lo que pasa es que vivir en medio de todo nos gusta vivir. Y como tenemos una expectativa desconocida, y hago entre paréntesis, de lo que sigue después de la muerte, y eso es no confianza también, creo yo. ¿Cierto? Pero Saúl dice, para mí el morir es victoria, es ganancia. Entonces eso nos debería hacer reflexionar. Dice el 4, oye Israel, Jehová nuestro Elohim, Jehová uno es, ¿cierto? Y el 5, y amarás a Jehová tu Elohim de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, ¿cierto? Y entonces decir el Shema por la mañana y por la noche, ¿en dónde se encuentra? Reconocimiento a Dios. No, en el versículo 7. En el versículo 7. El versículo 7 dice, y leamos desde el 6. Y estas palabras que yo te mando hoy, ¿cuáles palabras? El mandamiento. Realmente lo que hay que repetir es los mandamientos, ¿cierto? Estas palabras que yo te mando hoy. Lo que pasa es que Shema empotra todos los mandamientos. Shema Israel, Jehová nuestro Elohim, Jehová uno es. ¿Y eso no es el primer mandamiento? Sí, sí. Dice, ok, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Por qué coloca al acostarte primero? Correcto, porque para Dios es un Dios de orden y el día comienza por la noche. Entonces uno quiere decir que uno le debe dar gracias a Dios desde el primer momento del día, al acostarte, ¿sí o no? Entonces él dice, al acostarte y al levantarte. Y dice, uy, ¿por qué uno? No, y sino como nos han vendido la forma inversa. Entonces por eso es que es importante y se debe repetir. Y de hecho tiene que ver con oraciones y bendiciones. Hablábamos, ¿en qué clase fue que vimos la verajá que hizo Yeshua en el de matrimonio? Sí, como que fue en el matrimonio, ¿cierto? Y dice, y el Señor Yeshua hizo la bendición por el pan, ¿cierto? Y realmente lo que está haciendo ahí, creo que es lo que sigue acá, dice, aquí está. Dice Marcos 12, 29 al 31. Entonces continúo con la idea, porque Yeshua también dice en el Nuevo Testamento, y el Señor Yeshua, tomando el pan, ¿cierto?, hizo la verajá por el pan, por los alimentos, y eso está hablando en Pesach. Y uno como dice, ¿cuál es la verajá del pan? ¿Cuál es la verajá del pan? Y también tomó la copa. ¿Cuál es la verajá? Y bendijo la copa. Pues lo que dijo fue Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam boré peri hagafen. Esa es una baraja, sino que en español la leemos como la bendición, ¿cierto? Entonces eso es puntual. Marcos 12, 29 al 31. Lo que pasa es que en cada verajá o en cada bendición es diferente a las bendiciones que estábamos acostumbrados a dar. Por ejemplo, no le decían, hermano, bendiga los alimentos. Señor, yo te doy gracias por estos alimentos, bendice las manos que lo prepararon, bendice el hogar, bendice no sé qué.
Y eso es lo que uno entendía por bendición del alimento, ¿cierto? Para el Señor no es así, porque primero la bendición va al Padre, quien es el que da la bendición a la tierra. Entonces es, bendito eres tú, oh Rey del universo. Es el primer mandamiento, reconocer que es nuestro Padre Celestial, que nos bendijo con el fruto de la vid. Esa es la verajá del vino. Luego con el fruto de la tierra, esa es la verajá para el pan. Entonces, esas verajá o esas bendiciones encierran primero la honra y el honor que se le debe dar al Padre, que hasta lo hizo el Señor Yeshua. Sí, es verdad, porque pues, el Señor Yeshua cumplió mandamientos. Es así de sencillo y eso nos da más pruebas sobre eso. Marcos 12, entonces a ver, empecemos por los de Sky. Paola, Marcos 12 del 29 al 31. No, 12, 29 al 31. Yeshua les respondió: el primer mandamiento de todos es: Shema Israel, el Señor nuestro Elohim, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Ok, mire, es bueno que tengamos anotados estos versos que estamos tocando, porque fíjese que las 34 categorías las estamos mirando en el Antiguo Testamento y las estamos evidenciando en el Nuevo Testamento. ¿Se dan cuenta? Y eso es fuerte y podemos decir con tranquilidad que en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, ¿sí? En el Brit Hadashah, casi se me... ¿cierto? Sí, gracias. Brit Hadashah, encontramos las leyes. Y fíjese que podemos afianzarnos y decir con tranquilidad, está vigente, ¿sí? Aquí está. Dice Yeshua le respondió: el primer mandamiento de todos es Shema Israel, Jehová nuestro Elohim, Jehová Echad, ¿cierto? Ese es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Fíjese que aparte de esa primera promulgación que nosotros decimos, se le suma el amar al Señor, pero de una manera íntegra. De una manera íntegra. Porque nosotros decimos amamos al Señor, pero realmente lo amamos de esa manera íntegra. ¿Cómo es una manera íntegra? 360 grados. Como se presenta acá. Dice con todo tu corazón. Y fíjense que el texto es amplio en decir todo el corazón, no una parte. Porque es que nosotros acostumbramos a decir, no, es que yo tengo una parte de mi corazón para Susi, una parte de mi corazón para Luisa, una parte de mi corazón para Isaac, ¿sí? Pero yo sí, y una parte de mi corazón, el más grande, para Luz, ¿cierto? La mitad. Como la herencia. Es como la herencia. Pero resulta que este verso nos está diciendo que amarás al Señor, tu Elohim, con todo tu corazón. ¿Se da cuenta que es entrega total? Y nosotros a veces parcializamos eso. O a veces amamos más a los hijos o a la esposa o al esposo que a Dios. Pero además de eso, pasa de lo físico a lo espiritual. Y dice Gabriela, con toda tu alma. No con un pedacito, sino con toda tu alma. ¿Y qué es la parte del alma? Las emociones. Sí, bueno, eso ya es un tratado de Con toda la razón. la filosofía, ¿no? Dice que el alma, y lo ha retomado la teología, el alma empotra las emociones, ¿cierto? Las emociones. Y dice que el espíritu es lo que es, el espíritu es la comunión con Dios, relaciones verticales, ¿sí? Y el alma son relaciones horizontales.
Entonces, y con toda tu mente. Entonces, y con toda tu mente, ¿qué tiene que ver la mente ahí? La razón. La razón, muy La bien, decisión. la razón. Entonces, realmente, si amamos a Dios con nuestra razón o más con las emociones. Porque uno ve, realmente uno lo que ve es que ama más a Dios con las emociones. ¿Cuándo? En Shabbat, ¿sí? O ¿por qué digo que en Shabbat? Yo digo, si yo dijera mañana, ¿quién ama al Señor Yeshua? Todo el mundo, aleluya, gloria a Dios. Bueno, aquí no tan emotivos, ¿cierto? Estoy casi seguro que voy a hacerlo mañana y algunos ni responderán. ¿Sí? Son menos de emociones. Pero en una congregación normal se mueve eso. Porque amamos al Señor, gloria a Dios. Porque seguimos al Señor, gloria a Dios. Y respuestas emocionales. Pero a la hora de la salida de las reuniones, ¿qué pasa? Comen una copa. Hasta ahí llega, ¿cierto? Entonces tiene que ver con razón. Pero además de eso le pone otro punto. ¿Cuál es? Con todas tus fuerzas. Eso, el decir con todas tus fuerzas, ¿hasta dónde llega? Las que físicamente y emocionalmente pueda yo tener. Con todos tus recursos. Con todos tus recursos. Sobre todo con la ¿Cierto? parte económica. Ok, pero también tiene que ver con esa intensidad que tenemos en el cuerpo. ¿Sí? Y la palabra da para eso. Pero quiero enfatizar con las fuerzas que tenemos en nuestro. Eso quiere decir que si estamos con mucha vitalidad, pues así mismo empezamos a adorar al Señor y a alabarlo. Pero si tenemos, ¿cómo se llama? Es como hace 8 días yo, escalofrío, tembladera, ahí ya no me acuerdo de Dios. Al contrario, más, ¿cierto? Más. Entonces ahí está. Dice, este es el primer mandamiento. Este es el primer mandamiento. Es un mandamiento muy amplio que nosotros generalmente lo tomamos a la ligera. Continuemos, vamos con el quinto. La quinta o el quinto tiene que ver con amor y fraternidad. No permanecer de brazos cruzados cuando una vida humana está en peligro. ¿Sí? Entonces, aquí es puntual. Si alguien se está muriendo y estamos en Shabbat, ¿qué hacemos? Tenemos que ayudarlo, ¿no? ¿Sí? Es más, el Señor amplía todo este concepto cuando dice, si uno de vosotros tuviera un buey y se fuera al agua en Shabbat, ¿qué haría? ¿Lo deja morir? Deja a los otros. Luego ustedes no cogerían al buey y lo sacarían, y es Shabbat. Claro, porque hay una vida de un animal también ahí, ¿sí? Todo lo que sea de vida, debemos puntualizar. Pero debemos hacer clasificaciones con esto, porque entonces ya puedo caer en este error, en esta tendencia. Oído, luz, para todos. Puedo caer en esta situación. ¿En cuál? Que entonces el Shabbat lo cojo para visitar enfermos, pudiendo ir el domingo, el lunes, el miércoles, el jueves o cualquier otro día. No, destino Shabbat para ir ¿a dónde? A visitar enfermos. Y ahí está mal, porque el orden es contrario. Yeshua fue a la sinagoga, ¿cierto? Y de la sinagoga salió, porque en la sinagoga la cerraban, no salían, ¿cierto? Y de ahí se fue a visitar los enfermos. Entonces hay un orden para todo. Hay un orden para todo. Y debemos tener muy pendiente eso. Si es de vida o muerte, entonces, ¿cómo es? Que efectivamente hay una situación de que si no se lleva al médico, va a posiblemente a... Miremos Levítico 19:16. Levítico 19. ¿Se entiende? ¿O no se entiende? 19:16.
Levítico 19:16. ¿Qué dice don Luis? Léalo. 19, ¿qué? 16. ¿Qué dice? No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Entonces podría decirse, pero ¿esto qué tiene que ver? Claro, el ver que una persona está enferma, grave, crítica, y no hacer nada es atentar contra ella. ¿Sí o no? Es querer que se muera, ¿o no? Entonces eso es clave y debe ser puntual. Ahora miremos en el Nuevo Testamento. Primera de Timoteo 3:11. Pero ese también tiene que ver con que pues es feo y se sirve, o sea, se quiere caer en eso, pero a veces los chismes matan a las personas. Sí, claro. O sea, hagan el poco amor que se pueda sentir hacia otra persona y entra en la categoría de no matar. Pero así no sea un chisme, así sea una verdad malintencionada. Sí, exacto. Sí, porque hay gente que habla verdades, pero le pone un punto de malicia. Por ejemplo, yo puedo decir una verdad, pero mi intención no es mostrar la verdad. Mi intención es ser cizañoso, ser puntilloso y destruir otra vida. Eso tiene sentencia de Dios, ¿cierto? Entonces, primera de Timoteo 3:11. Mi hermana Gladys, por favor. Levítico 19:16. 19:16, ya lo leemos. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Eso es. Y entonces ahí confirma lo que dice Luz Adela. Dice, las mujeres así mismo sean honestas, ¿cierto? No calumniadoras. No crean que cuando Rab Shaul decía, no admito que las mujeres hablen en la congregación, no crea que vaya a ser de algo infundado. Tiene mucho de este verso y de otras cosas, ¿cierto?, que se presentan en las mujeres, sino que las mujeres sean sobrias, fieles en todo. ¿Cómo es una mujer sobria? Calmada, callada, controlada. ¿Qué dice ese versículo que Javier está colocando? Levítico 19:16. No vayas por ahí esparciendo calumnias entre tu pueblo, pero también no te quedes quieto cuando la vida de tu prójimo esté en peligro. Yo, Adonai. Ese es K2, ¿sí o no? Muy bien. ¿Ese quién lo puso? ¿Javier? Sí, muy bien esa traducción. Es la intención. Continuemos entonces así. Primera de Pedro 2, del 1 al 2. Entonces vamos a leerlo. Está ahí. ¿Quién es? Gladitos, ¿David está ahí? Entonces que lea David, por favor. Eso es. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Eso es. Entonces fíjese que aquí la propuesta es quitando todo engaño, toda situación de malicia, lo que estábamos hablando ahorita, ¿cierto? Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y toda destrucción. Fíjese que nosotros deberíamos pretender más buscar palabra del Señor que querer oír otras cosas. Pero si uno hiciera un balance en la vida, o cada uno se permitiera hacer ese balance, ¿qué deseo yo más? ¿Escuchar palabra? ¿O ver, por ejemplo, un concierto
un concierto de música de alabanza, por decir algo. Las dos son cosas que conciernen a Dios, pero ¿qué me gusta más? Ahora, aquí podría existir varias respuestas. Depende de lo que yo esté haciendo. Pero el depende aquí no funciona porque tenemos la oportunidad de tener la comparación. Yo estoy, ay, ¿será que escucho música o escucho un mensaje? ¿Se dan cuenta? Entonces, no deberíamos ni pensar, sino de inmediatamente escuchar el mensaje. Porque la palabra de Dios edifica. ¿Sí? Nunca vuelve vacía. Ahora, no estoy diciendo que no se puede escuchar alabanzas, ¿cierto? Porque aquí, por ejemplo, aquí en esta casa, día y porque yo estoy en la noche no escuchan, ¿cierto? Pero día y noche se escuchan música de alabanzas, ¿sí? Entonces hay que tener la intención correcta. Miremos la sexta categoría. Dice, ¿qué dice ahí? 1 Timoteo 3:11. Similarmente, sus esposas tienen que ser de buena reputación, que no sean chismosas, sino sobrias y decentes. ¿Qué versión es esa, Javier? Carlos. Buena versión. Los pobres y desafortunados. Dice, los pobres y desafortunados, no para cosechar el campo entero. ¿Sí? Entonces, ahí está. Vamos a mirar la categoría de los pobres y desafortunados. Esto tiene que ver con los que... miremos esta aplicación. Con los que tienen tierras, ¿cierto? Levítico 19:9. Levítico 19:9. ¿Qué dice Braulio? ¿Braulio no está ahí? ¿Qué dice entonces? Entonces Braulio. O sea que tiene micrófono. ¿Por qué decía que no tenía micrófono? No, sí tiene micrófono. Es el carro de Braulio. Muy bien. Entonces, a ver, Braulio. 19:9. 19:9. Cuando cosechen las plantaciones maduras producidas en su tierra, no cosechen hasta el último rincón de su campo y no recojan las espigas de grano dejadas por los recogedores. Mire, nosotros tenemos esta ley en la Torá, pero hoy nosotros no tenemos terrenos en su mayoría. Algunos no tenemos, ¿cierto? Terrenos labrados. Entonces, ¿cuál es la situación? ¿Cómo puedo yo cumplir este mandamiento? Nosotros como congregación utilizamos la canasta, pero siendo un poquito más, ¿cómo le digo yo? Ajustados a la ley, yo debería permitirme dar lo que llamamos limosna. Hoy en día, yo que viajo todavía en Transmilenio, yo creo que se están subiendo de 3 a 4 venezolanos. Uy, sí, más yo creo. Pero ¿sabe qué pienso yo cuando se sube un venezolano? No, acuérdate del extranjero, porque tú también... Acuérdate del extranjero porque tú también fuiste extranjero en la tierra de Egipto. Y además ellos están viviendo en una situación. Entonces es correcto. Además, mire que el argumento de ellos es que no tienen papeles y no los emplean legalmente. ¿Sí? Entonces a mí se me pasa por la mente y dije, ¿qué tal uno tuviera que salir de su país? ¿Qué tendría que hacer? De pronto lo mismo que ellos en otro lado. Dios nos guarde, ¿no? ¿Sí o no? Entonces yo trato de darles algo, ¿sí? Es diferente, por ejemplo, que sube un tipo que tiene pegante en la mano y que no, ya a ese man no se le da, porque se sabe que... Uno ya los conoce. Porque se sabe que él que va a comprar con el dinero.
¿sí? Si uno lleva comida, mira, porque es que a veces se la tiran a uno por la cara, ¿sí? Entonces hay que decir, hay unos que sí piden, si tiene algo de comida, deme, entonces ahí sí. Entonces es bueno tener esa situación y eso tiene que ver con esto, ¿no? Bueno, no sembramos, pero trabajamos. ¿Sí? Tienen una canasta grande, ellos también para este mandamiento también manejan la canasta, pero ellos hacen mercados grandes y por ejemplo el que necesite una libra de arroz puede sacarla de la canasta, pero aquí no funciona, porque aquí se llevan las cosas, o sea, la gente es irrespetuosa, por eso es que se hace la lista, ¿no? En serio. Pero ¿Aquí en dónde? Aquí en Colombia, papi. Entonces sabemos que aquí dígame cuál. Okay, dígame quién se ha llevado una... Dígame quién se entonces por eso es que el Rayo nos decía que cómo manejamos ese mandamiento. Entonces, pues, nuestra era o nuestra tierra, ¿cuál es? Pues el trabajo. De mi trabajo no me lo como todo, sí. Doy una ofrenda y esa ofrenda se reparte para las mismas personas de la congregación. Ahora, nosotros hemos dicho que con la canasta, si alguien, ya hemos corrido varias veces la canasta, sí. Porque nos han pedido que corramos, o que más bien no que corramos, sino que que le demos a una persona que alguien sabe de afuera, ¿cierto? Pero pues obviamente eso es porque alguien la recomienda. Que afuera tiene necesidad y que se conoce, pues también se puede, ¿cierto? Hay mucha gente y yo sé que Dios va a bendecir a la persona que le tocaba el mercado, porque es que esto es una bendición. Cuando uno recibe el mercado, uno no está esperando el mercado, ¿cierto? Lo recibe uno y es una bendición, es un más. Pero nosotros que todos estamos acá, ¿cierto? Podemos tener la bendición de comer, pero si alguien, ¿cierto?, necesita, igual se corre, así con los de aquí adentro. Si alguien por X o Y motivo ya, ¿cierto?, tiene esa necesidad, también se corren los turnos y ya, ¿listo? Entonces es una manera, y esto lo hemos procurado hacer, porque se trata de eso, ¿no? También de cumplir la Torá. Santiago capítulo 1 versículo 27. Entonces, Vanessa. Pero sí de factor claro ahí. ¿Qué? Por ejemplo, a futuro y de pronto personas que puedan estar escuchando el mensaje, si habrá gente que tiene tierras y tiene árboles sembrados. Ah, no, claro. Entonces, eso es, o sea, estábamos aclarando la parte que no se entiende. Exacto. Porque la parte que se entiende, eso sí es de nada. Si yo tengo una viña, si yo tengo una tierra y tengo sembrados, debo dejar los bordes de mi tierra para que la gente pueda cogerla cuando vaya caminando. Porque acuérdense que el Señor Yeshua caminaba con sus discípulos y arrancaba las espigas y las comía, ¿no? Entonces eso nos debe de enseñar. Bueno, entonces Javier, Santiago 1:27. Por eso cuando llegó, cuando ellos estaban celando, dejan para los pobres y por eso eran felices y cómo se comía. Javier. Cumpliendo el mandamiento. Sí, señor. Bueno, Santiago 1:27. La observancia religiosa que la Biblia del Padre considera pura y sin falta es esta: dar cuidado a los huérfanos y viudas de sus tribulaciones y mantenerse uno mismo sin contaminaciones del mundo. Amén. Fíjese que ahí también está hablando de mandamientos y preceptos. La religión, aquí dice, la religión pura y sin mácula delante de Elohim, el Padre, es esta. Entonces todo el mundo dice, sí, es que ya no, mire, esto es lo importante, pero ni eso hace. ¿Sí? Es lo que pasa con el diezmo. La gente dice, no, que es que el diezmo ya no, pero entonces dicen, es legalizado los granos, pero ni siquiera mercado dan, ¿cierto? Entonces ahí es donde está la... No, claro, entonces uno podría decirle, lleves esta libra de arroz y pague el Transmilenio, a ver qué le dice. No alcanza, 2 libras le damos. ¿Cierto? Entonces, la religión pura y sin mancha delante de Elohim es el Padre, es esta. Visitar a los huérfanos, ¿sí? Pero entiéndase en huérfanos, ¿no? Los huérfanos, porque mi papá en la clase del
En la clase de matrimonio mi papá dice, no, es que yo soy huerfanito. Sí. Pues Porque claro, estamos hablando pues de que no tiene mamá y papá. Pues estamos hablando de que la mamita había muerto de 101 años y... Por ejemplo, mi suegra acaba de quedar huérfana, Sí. ¿cierto? Entonces, ¿sabes? Dijo, uy, no, de verdad, todo eso me dio, uy, no, yo sí soy huerfanito. Entonces, no son los que no se pueden, defender por sí solos. No es que hace, ¿por qué el mandamiento? Porque es que generalmente cuando hay personas que no se pueden, que son jóvenes, niños, los grandes lo que hacen es aprovecharse, los cogen de muchachas de servicio, los de mandadero, los maltratan porque no tienen papá y mamá. Eso se ve mucho. Dice, ¿cómo? Las viudas también, que sean, Sí. no se puedan sostener. Viudas que no sé, viudas en el Nuevo Testamento, claro, dice no menores de 60 años, o sea, una viuda que tenga menos de 60 años no se le puede tomar. Yo creo que no. Claro, porque puede trabajar. Y si tiene hijos ya grandes, ven por ella. Por eso cuando la viuda tenía solo un hijo y de su único hijo murió, el Señor Yeshua sintió compasión por ella y revivió al hijo. Pero al mismo Yeshua también no se le olvide. Sí. Madre, he aquí tu hijo. Hijo, he aquí tu madre. Diciéndole a quién. A Miriam y a Juan. Ok, ¿por qué? Porque es que el mayor era Yeshua, ¿sí o no? Entonces es la situación. Y las viudas en sus tribulaciones, y guárdese sin mancha del mundo, dice ahí. Muy bien, la séptima categoría. Trato a los gentiles, amar al extranjero. Estábamos hablando de eso, ¿no? Fíjese que es un mandamiento. Es un mandamiento, amar al extranjero. Y lo vemos en ¿dónde? Deuteronomio 10:19. Entonces, Jackie, por favor, Deuteronomio 10:19. Danos terrores al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Ahí está, claro y puntual. Este es el versículo que siempre se me viene a la mente. Amaréis pues al extranjero. No importa que sea venezolano. No. Sí, aló, sí. Está bien, gracias. No importa que sea venezolano, no importa que sea... El extranjero es extranjero. Pero fíjense que aún tenemos por definición al extranjero a los que están por fuera del pueblo de Dios. ¿Sí me hago entender? Y hay mucho colombiano que no está en el pueblo de Dios, así que tiene la categoría de extranjero. Hay mucho familiar. Sí, hay mucho familiar que está en condición de extranjero. Que miren lo que Dice, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. ¿Sí? Y si bien hubo un tiempo de esclavitud fuerte, o más bien al revés, si bien hubo un punto, una parte de bendición cuando empezaron, después se tornó en esclavitud. Entonces ahí es la parte donde dicen, acuérdense. ¿Qué es lo que ibas a decir, Luz? desde el 17 dice, porque Jehová vuestro Elohim es Elohim de dioses y señores de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, Sí. que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Mire, si usted coge el libro de Jeremías, al final del libro de Jeremías usted encuentra cosas como estas. A ver, ¿dónde fue que lo vi? Jeremías. Dice, por ejemplo, cuando miramos Jeremías 49:39,
Jeremías 49, del 28 al 39, del 34 al 39 está hablando sobre la profecía sobre Elán, que son tierras, ¿cierto? Y hay sentencia para ellos, dice que los destruirá, los esparcirá, bueno, ¿cierto? Pero al final el 33 dice, pero acontecerá que en los últimos días que haré volver a los cautivos de Elán, dice Jehová. Entonces fíjense que como es una tierra extranjera, pero al final también sacará un remanente de ahí. También sucede, por ejemplo, con el 48-47, que es la profecía de Moab, nada más y nada menos que Moab. Y entonces habla y dice, mira, los exterminaré a Moab, dice Jehová, a quien sacrifiqué sobre los lugares altos, los acaba. Pero el 47 dice, pero haré volver a los cautivos de Moab en los postreros de los tiempos, dice Jehová, hasta que es el juicio de Moab. Perdón, hasta aquí es el juicio de Moab. Y después sigue el capítulo 49, dice profecía sobre los amonitas. Y y llega el versículo 6 y dice, después de esto haré volver a los cautivos de los hijos de Amón, dice Jehová. Entonces se dan cuenta cómo de muchas, no de todas. Porque en el relato de Babilonia no encuentro eso. ¿Sí? Por lo menos en Jeremías. Pero de muchas de las naciones que él les emite juicio, inclusive de Egipto. No, y más sin embargo, inclusive de Egipto. En Babilonia, en Isaías sí lo dice, y en Apocalipsis sí dice, salid de ella, hijos míos, sí, para que no seáis partícipe de sus plagas y sus abominaciones. Entonces fíjense que más mundo es Babilonia que Egipto, porque en medio de todo, ¿cierto?, pues de Babilonia es donde se han sacado todas esas grandes idolatrías de todas las naciones, ¿sí? Entonces eso es para que pensemos en este mandamiento, trato de los gentiles amar al extranjero, porque no sabemos con quién nos vamos a encontrar cuando estemos delante del Señor, y seguramente vamos a pasar vergüenzas cuando se nos pase por la mente, uy, en el Transmilenio se subió este veneco y yo no le di teniendo, porque esa es la situación, ¿no? Darle teniendo. Leíamos con la clase de matrimonio, también leíamos eso, ¿no? En ¿cuál era la cita, Javier? No, Javier. No, ¿cuál era la cita, Javier, que veíamos en la... Braulio, ¿cuál era la cita, Braulio, que veíamos de Proverbios? Proverbios 3, ¿se acuerdan? No. Proverbios 3, versículo 26 en adelante. 26 en adelante. Dice, porque Jehová será tu confianza y él preservará tu pie de quedar preso. El 27 que dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. Fíjese que a veces queremos hacer el bien, pero si no podemos, ¿qué hacemos? Pues nada. El problema es si podemos hacer el bien y no lo hacemos. Es lo que Yeshua dice, que no me digas, vete mañana. Ok. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, ¿cierto? Cuando tienes contigo que darle. Y Yeshua está citando, ¿cómo? Estás citando el Antiguo Testamento. Proverbios 3:28. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Ojo. Esto es puntual y tiene que ver con cosas, no es mandamiento, es mandamiento. No estoy diciendo no es, estoy diciendo es mandamiento.
¿Listo? Que empezó a moverse. Ok, pregunta doña, primera pregunta. Dice, ¿pero cómo es ese amor cuando el extranjero no quiere nada de la Torá? Pero- ¿Es debido? Pero vuelvo y le digo, usted no da como dándole a un perrito para traerlo. Usted da porque el mandamiento le dice que tiene que dar. Entonces uno ¿quién está preguntando? Doña Alba. Ok, mi hermana Alba. Si yo le digo, yo le doy, pero usted se convierte a Yeshua, estoy haciendo mal. ¿Qué debo hacer yo? Acordarme de que existe un mandamiento, ¿cierto? Darle y orar por esa persona. Que estoy seguro que si Dios quiere que esa persona le conozca, obra en su corazón. Sí, pero no se trata de chantajear, porque cuando uno chantajea, lo que pasa es que uno termina siendo abusado. Porque he tenido varios casos de esos, que uno no. La persona le dice, ay, mira que es que hay, y la persona se le muestra como espiritual. Y le dice, ay, sí, Dios es grande y poderoso, aleluya. Y tú le quita la platica. Y con esa platica hace quién sabe qué. Y cuando vuelve a necesitar platica, ¿qué cree que va a hacer? Le cambia y le pone la cara de piedad. Y lo dice, ay, sí, Dios es lindo. Ay, yo qué haría sin Dios. Doy tantas gracias porque usted, ¿cierto? Pero eso se llama manipulación y termina uno siendo manipulado. Entonces no debe ser, uno debe ayudar con razón, no dejándose explotar, ¿no? Porque esa es la otra situación. Esa es la otra situación. Hay que dar con sabiduría, dice la palabra, ¿cierto? Entonces eso es. ¿La otra pregunta cuál era? Pregunta número 2, question 2. Doña Ángela, pero ya le respondió Javier. ¿Cuál era el verso donde dice que algunos sin saberlo hospedaron ángeles? Javier respondió, Hebreos 13:2. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Muy bien, muchas gracias Javier por ese apoyo cibernético. Y muy bien, mi hermana Ángela. Ok, continuemos entonces con la próxima. Dice Primera de Juan 3:17 al 18. Y entonces va a leer. ¿Quién está ahí? Paola. No, abajo. Lina. Tiene que poner las caras en Skype porque no alcanza. Lina. Primera de Juan 3:17 y 18. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amén. ¿Se da cuenta? Y entonces aquí el Señor inclusive le habla de los mismos. Está hablando de sus hermanos, de su consiervo, el que está al lado. Y puntualiza, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y de verdad. Entonces no se trata de hablar, y es que yo, yo nada. El yo es con el que se juega, ¿sí? Sí. Ese es cada que diga yo, acuérdese que es un yo, que va y quién sabe si viene o sube nuevamente, listo. Así que no diga nada y más bien obremos. Porque Dios quiere más hacedores que oidores y habladores. Es que el 19 lo dice. ¿Verdad? Dice, hijitos míos, no amemos de palabras ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Eso es. Entonces, claro y puntual. Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Pueden colocarle las referencias a su Biblia cruzadas, que estoy seguro que no las tienen. ¿Listo? Ok, vamos entonces. ¿Qué? Javier, en cada dice con palabras de sabiduría, sino con obras de verdad. Eso, obras verdaderas. Matrimonio, divorcio y familia, para honrar a padre y a madre. ¿Yo qué dije? ¿Con palabras de sabiduría? Sí. No, es con palabras y habladurías. Pero está cerquita. Entonces ya no. Deuteronomio 5:16 y entonces vamos John William, Deuteronomio 5:16.
16. Amén. 16. Honra a tu padre y a tu madre como el Eterno tu Elohim te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que el Eterno tu Elohim te da. Eso es. Esto es matrimonio, divorcio y familia. Sí, porque esto es una clasificación que la Biblia presenta. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Elohim te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Elohim te da. Para honrar a padre y a madre. Estamos hablando, esta es una categoría, pero no se olviden que dentro de esas categorías hay muchas leyes. Estamos tocando es una u otra, ¿se acuerda? Sí, nos acordamos cómo llevábamos las categorías afuera, ¿cierto? Decíamos una categoría y empezábamos a decir varias leyes. El rabino coge una para mostrar la categoría, porque aquí el énfasis es las divisiones de las categorías, no las 613 leyes. ¿Listo? Entonces, en esta categoría está para honrar a padre y a madre, y ahí se aplica esta: honra a tu padre y a tu madre. Hago claridad, porque ¿qué? Porque podría decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con matrimonio, divorcio y familia? Pues esta parte es de familia, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Ah, Pues perfecto. sí, porque es que, por ejemplo, si un papá ve algo malo y antes de verlo le dice al hijo o a la hija, venga, esto no le conviene, y el hijo Pare ojo, por sí. la cabeza, Ponga oído. ¿qué va a pasar a futuro? Pues viene un divorcio, así no lo quiera, o vive infeliz. Y Buena todo- aplicación, y podría ser un ¿dónde nombre. fue que todo se centró? En honrar a padre y madre, Honrar a escuchar padre. el consejo. Buen punto. Muy bien. Entonces, este es un mandamiento grande. Honra a tu padre y a tu madre, ¿cierto? Y honrarlo, ya hemos hablado de esto, implica toda una gama de conceptos allí interesantes que debemos los hijos. ¿Quién no es hijo? Levante la mano el que no sea hijo. Sí, mamá, quedó botando hace poquito. Pero sí, pero fue. Es hija aunque no tenga mamá. Sí, pero no está en esta sala ni en la internet. Entonces, y sin embargo, el padre es el Señor. ¿Listo? Entonces, miremos la octava: matrimonio, divorcio y familia, para honrar a padre y familia en el Nuevo Testamento. Mateo 15, 4, del 5 al 6. Entonces, ¿quién sigue? Esta es doña Alba. Mi hermana Alba está negro. Mi hermana Alba, Mateo 15, del 4 al 6. Mateo, ¿dónde estás que no te veo? 4 al 6. Amén. No le escucho, mi hermana. No se le escucha. Ahí ya como que mi hermana Alba. Javier, tienes el micrófono prendido. Javier, cierra el micrófono, por favor. ¿Ah? Es doña Alba. Eso es. Ok, entonces pasemos a mi hermana Ángela. Mientras mi hermana Alba arregla el problema de Mateo 15, del 4 al 6, por favor. Dice, Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre también, y que mantenga a su padre y a su madre sin. Ustedes en cambio enseñan todo lo que puede decir a su padre o a su madre. Cualquier ayuda que pudiera darte, ya la he dedicado como ofrenda a Dios. Eso En este es. caso, ¿hasta ahí? 6. En este caso, el tal hijo no tiene que honrar a su padre,
Así, por causa de la tradición, anulan ustedes la palabra de Dios. Muy bien, gracias. Mire lo que está diciendo en estos versos, ¿sí? Dice, porque Elohim mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, ¿cierto? Y el que maldiga al padre o a la madre, muera como irremisiblemente. Perdón, irremisiblemente. Irremisiblemente. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Fíjese que esto es Nuevo Testamento. O sea, tiene que morir. Lo está diciendo el Señor, ¿cierto? Pero mire lo que sigue diciendo, señora. Es que pues estábamos hablando con Lizzy que hay gente que se refiere a los papás feos. En la oficina no sé qué. Ese tendrá que morir. Mire, vea, pasó algo hace poquito. No voy a contarles, ¿cómo se llama? Minucias, sino les voy a contar el hecho. Vino una persona, ¿cierto?, a buscar consulta con mi suegra, ¿cierto? Y yo le abrí la puerta. Y resulta que se le había muerto el hermano. Y el lío era que no sabía cómo decirle a la mamá, porque la mamá es una señora ya de edad. Entonces pues habló conmigo y yo le dije, tranquila, tiene que decirle, pues hay toda una cosa, si hay algo ciertísimo en la vida, ¿qué es? Que uno se muere. Porque mañana dice, me voy a trabajar y yo no sé si sí o si no. Pero si hay algo cierto es que uno se va a morir. Entonces debemos presentar estas cosas como algo normal. Y el Señor le tiene la fecha, el día, el minuto, la hora a todos los que viven en este mundo. Y nadie se muere en vísperas. ¿Sí? Nadie se muere en vísperas. Y hablando, resulta que la persona que se murió no era una buena persona con la mamá y el papá. Entonces era una persona relativamente joven. Y entonces ahí viene el por qué. Y yo en medio de todo pensaba en este versículo. Dice, si uno no honra a padre y a madre, el Señor todavía emite juicios, ¿cierto? Emite juicios. Y uno de los juicios es enviar enfermedades de muerte por no honrar a padre y a madre, ¿cierto? Entonces, fíjese, nosotros los que tenemos condición de hijos debemos cuidarnos. Sí, nosotros ya no levantamos la piedra para tirársela, porque el Señor es claro y puntual. Quien esté libre de pecado, tire la primera piedra, ¿cierto? ¿Ya? Ahí en ese sentido, espérate. Entonces, y si somos conscientes y claros y además consecuentes, el Señor es el único que tiene el derecho de juzgar, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él murió por nuestros pecados. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Diferente si fuéramos, si viviéramos en una, ¿cómo se dice? En una comunidad. Porque estas leyes también son de comunidad. Eso no quiere decir que la ley no ha pasado. Lo que estoy diciendo es que hoy tenemos esta situación, pero el Señor sigue ejecutando su mandamiento a través de estas acciones. No es que esté quitando yo esta ley, no soy quien para quitar la ley, porque vuelvo y le digo, si viviéramos en comunidad, el líder tiene que ejecutar la ley para bienestar de la comunidad. Y si hay un guachecito que está alterando y dando mal ejemplo a los nuevos niños, ¿qué creen que iríamos o tendríamos que hacer? Ajustarlo a la ley del Señor. Recordarle que eso no es. Y la manera de recordar el Señor esa piedra.
Entonces tengamos mucho cuidado, porque si yo enseño que la ley, oídos, si yo enseño que la ley no ha pasado, yo no puedo decir esta sí y esta no. Hay unas que categóricamente digo no, ¿cuáles? Las del templo. Pero porque están ¿Cierto? retenidas. ¿Por qué no? Porque si no hay templo, entonces ¿cómo? ¿Sí me hago entender? Pero así de consecuente es la situación y de real. Entonces, esa es una de las explicaciones a este versículo. Dice, versículo 15, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Elohim todo, ¿qué dice ahí? Es mi ofrenda a Elohim todo aquello con que pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Elohim por vuestra tradición. ¿Sí se da cuenta? Entonces el Señor casi no lo puedo ni mirar ahí. ¿Qué son dos ¿Ya? cosas? Entonces el Señor está diciendo, ojo, no tenemos cómo invalidar el mandamiento de Dios. ¿Sí? Eso es. Es que, primero, en la forma como verdad se refiere a los padres. Yo he visto muchos hijos que a los papás los llaman por el nombre y eso no... O sea, no en forma de juego, sino ya en forma de su normal. O sea, yo conocí familias que los hijos llegaban y nunca le nombraban al papá o la papi o la mami, sino, Chabela. Ok, entonces mire lo que dice, mire cómo termina el verso, dice, por vuestra tradición, invalidan el mandamiento por vuestra tradición. ¿Se dan cuenta? Entonces a veces pesa más lo que yo pienso y cada una de esas cabezas debe validar, porque cada una de esas cabezas decía, no, eso para mí no, para mí, mire, el para mí a Dios lo tiene sin cuidado, ¿sí? Porque para usted no es nada, lo digo con toda sinceridad, usted y nada son dos nadas delante de Dios en relación a sus palabras, porque Él habló y así es. Es claro. ¿Qué dice? Es el versículo 6. Entonces ya no estás obligado a ayudar a tu padre o a tu madre. A tu padre o a tu madre. Así pues, por sus tradiciones, ustedes han anulado y declarado sin valor la palabra de Dios. Eso es, ese está más claro que el verde. ¿Cómo así? No lo entendí. Lo mismo, pero leyó en K2. Vuelva a leer, hermano. Dice, entonces ya no estás obligado a ayudar a tu padre o a su madre. Así pues, por sus tradiciones, ustedes han anulado y declarado sin valor la palabra de Dios. Mire, Colosenses 3:20 dice, hijos, ¿en dónde va? Ya. Entonces, Colosenses 3:20, suegrita. 3:20. Voy a leer mientras. No. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Oiga, mire, esto es claro y puntual. Es obedecerlos en todo, no en lo que yo quiera, ni cuando yo quiera. ¿Sí? Ni cuando yo quiera. Claro, porque tienen condición de padres, ¿no? Es que no ve ahora que hay momentos como que les da vergüenza. O sea, uno ve la calle. Pero eso es culpa de los abuelos. Un abuelo debe hacerse respetar hasta que se muera. ¿Sí? Así como cría un hijo, cría un zángano nieto que le vaya a faltar el respeto. Así hay que hacerlo, porque es que muchos piensan, no, es que no es hijo mío, pero a ver, si es un nieto, es su misma. Yo me imagino a Abraham diciendo eso. No, tranquilo, Isaac, olvídese, le clavaba la mano, yo creo que si es que no lo cogía a piedra. Mejor dicho, Abraham se graduó en la Nacional, con eso les digo todo. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Muy bien, gracias, ahorita. Dice
9 de la 34, relaciones sexuales prohibidas. No cometer incesto con la madre. Y ahí sí hemos mirado Levítico 18:7. ¿Qué dice Levítico 18:7, don Luis? Esa imagen que coloca el reino ahí. Sí. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. Eso es, puntual, claro y sin explicación, nada que hacer. Con su mamá, con su papá, nada que hacer. Nada que hacer. De ahí para abajo, o sea, ni con tu hermana, ni con tu... Sí, pero esa también es otras categorías, pero están puntuales ahí también. Mira que en ese versículo en especial vi una noticia hace como 2 meses. Una señora que tuvo un hijo muy joven y lo dio en adopción. El tipo creció, la familia que lo adoptó súper bien, el tipo se casó. Y el tipo le dio como el deseo de buscar a la mamá y la encontró. Hola. En la casa. No, increíble. Eso fue en Europa. Eso es reciente. Eso es reciente. Se buscó y fue como la magia, pues, del primer momento. Y el tipo llegó hasta el punto de divorciarse y están buscando tener un hijo con la mamá. Y se están buscando ya poder casarse y todo porque ellos dicen que no, que eso es legal y que fue un amor eterno y todo. Y eso se aplica así a decir. Póngale. Pues ahí sí el juego para los dos, ¿no? Sí. Muerte. Dice Apocalipsis 22:15: mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentiras. Play. ¿Cuáles son los perros? Somos los gigolos. No, los homosexuales. Por eso. No, Son como Sí. Son prostitutos. Sí, son muy buenos. Bueno, ellos también entran en esa prostitución. No, homosexuales. 10 de la 34. Tiempos y estaciones. El nuevo mes será proclamado solemnemente como santo. ¿Cuál es el nuevo mes? Los que ves. Es correcto. Entonces, números 10:10, ya lo hemos visto. Se los voy a recordar, dice: y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Elohim, yo y Jehová vuestro Elohim. ¿Sí? 10:10. ¿Qué se hace ese día? Para poder cumplir ese mandamiento. Esa es una fiesta que todos pueden hacer en sus casas. Para recibir. Entonces, ¿qué se hace? Pues se toca el chofar. la arepuela. Se hace la arepuela. Se hace la tortica de... No, en serio. Se hace la tortica de trigo, así normal como el bizcochuelo. Se hace el pan. Se hace la el año nuevo, no, cada mes. El mes nuevo, la Es luna como nueva. La cena familiar que se hace cada mes, eso lo puede hacer uno cada mes. Y se toca el shofar. Dice, en el Nuevo Testamento, el nuevo mes será proclamado. Dice Lucas 22:19. Dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió. Y les dio diciendo, este es mi cuerpo, porque vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. ¿Sí? Colosenses 2:16 y 17. Este ya también lo hemos visto varias ocasiones. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es
del Mesías. Eso sí te lo explicar. Aquí no es que no hagamos las fiestas, ¿cierto? Sino que nadie tenga cómo señalarnos, sino que hagamos la fiesta de la mejor manera para que nadie nos pueda señalar. ¿Sí? Esa es la intención. ¿Cómo valido eso? ¿Cómo valido con el contexto? Ese versículo a mí me lo sacaron muchas veces en la congregación cristiana. Es que nadie tiene por qué juzgarnos si celebramos las fiestas normales, el fin de año, la Navidad, bueno, las fiestas normales. Y dice, por tanto nadie os juzgue en comida. O sea, usted puede comer lo que quiera porque el Señor ya purificó todo. No, está mal. O en bebida, usted puede beber lo que quiera. O en cuanto a días de fiestas, usted puede celebrar las fiestas porque el Señor de eso no se fija. Pero ahí hay una palabra que dice luna nueva. No, entonces, todas implican. No, obvio, pero es que en el ley. contexto creyente, papi, lo manejan es de otra forma. Sí. Entonces, aquí lo que está diciendo es, nadie de afuera te juzgue por cumplir las fiestas santas, que cuáles son: Pesach, Hamatza, primeros frutos, Shavuot, Yom Teruah. Muy bien, ponle cuidado. Ponle cuidado. Sí, se sabe que en el contexto este es uno de los versículos preferidos del cristianismo. Para decir, si ve que la ley ya no, nadie me puede juzgar por guardar o no guardar reposo o Shabbat, porque ahí dice. Pero venga, no es la ilustración del texto que se saca del contexto para explicar lo que los Israelitas le estaban diciendo. Nadie os juzgue en comida o en bebida tiene que ver con las leyes dietéticas. Y guardamos nosotros las leyes dietéticas. O en cuanto a días de fiestas, las 7 fiestas o los 10 Kadosh Mikra, ya los conocemos. Luna nueva, ¿cierto? Que es la celebración de números 10-10, que siempre debemos tocar shofar, ¿cierto? Y mirar la salida de la luna nueva. O día de reposo, que es Shabbat. Todas estas cosas son cosas de la Biblia. ¿Sí? Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Fíjese que está apuntando más bien hacia el futuro y no hacia el pasado. Es sombra y la sombra se mantiene porque nadie puede caminar sin sombra. Todos caminamos si hay sombra, ¿sí o no? Y la sombra nos acompaña durante toda nuestra vida. Esa sombra es la que nos muestra, ¿cierto?, la evidencia hacia el futuro, digámoslo en este caso de este versículo. Porque dice todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. ¿Qué quiere decir? Que debemos tenerlo presente como nuestra sombra, porque en los tiempos futuros se va a evidenciar de manera plena cuando Yeshua, nuestro Señor, esté con nosotros, ¿sí? Pero el cuerpo es del Mashiach o del Mesías, ¿cierto? Entonces, y si leemos más el contexto, ya lo hemos explicado antes, inclusive termina diciendo esas cosas parecen buenas, ¿cierto? Las cosas del mundo, las tradiciones, ¿cierto? Que tienen buena observancia, pero no se deben seguir. Pero ya está hablando de tradiciones de hombres, como no prendas, no comas, no dirijas, no, sí, cosas de esas. No comas, no, sino no manejes. Muy bien. Amén. ¿Se acabó? Se acabó. Son las 10:11. Entonces vamos a dejar en esta noche hasta acá. Vamos a orar antes de retirarnos. Señor Padre y poderoso celestial, te agradecemos, bendito Dios, por todo lo que nos ofreces, bendito Dios, por esta clase, bendito Dios, por esta aclaración, bendito Dios, por cada uno de tus preceptos, Señor, que los vemos puntualmente, bendito Dios, en tu palabra. Ayúdanos a recordarlos, Rey de la Gloria, a memorizarlos, Señor, pero aún más a practicarlos, Padre.
En el nombre de tu Hijo Yeshua HaMashiach te alabo y te glorifico, Dios. Amén, amén y amén.